Ay, los diamantes, esos personajes que toda la gente quiere tener, pero que a la vez hay algunos que son peores que los oros. Pero en este video venimos a hablar de los mejores diamantes, de mi top 15 mejores diamantes de todo Mortal Kombat Mobile en la actualidad. Antes de comenzar, unas cosas rápidas a tener en cuenta. Voy a tomarme máximo un minuto por cada puesto hablando del personaje. Esta es mi opinión personal con los 8 años de experiencia que llevo jugando este juego, así que sentite libre de compartir tu opinión también debajo en los comentarios. Y por última cosa, ponete cómodo y ya arrancamos con el top de mejores diamantes en 2025. Puesto número 15 para Johnny Cage Fuerza de Asalto. Un diamante que es plenamente ofensivo, muy bueno en lo que hace, tiene de los mejores combos básicos del juego, es parte de un equipo que sin contar a Cassie Cage es bastante bueno, te deja sin poder prácticamente por toda la partida gracias a su primer Special Attack que tiene poder ganado y con el segundo ataque especial que hace una barbaridad de daño, te causa trampa que es otro muy buen efecto. Tiene una pasiva muy simple que quizás se quedó un poco atrás con respecto a las pasivas de los personajes más nuevos de hoy en día, pero sigue siendo desde que salió en 2016 un diamante muy bueno contra jefes y en general un personaje pura y exclusivamente para reventar al enemigo que tenga enfrente. Puesto 14 para Shang Tsung de MK1. De hecho mi diamante favorito de MK1 es Kenshi MK1, pero pienso que Shang Tsung hasta ahora es el mejor de ese equipo por todo lo que puede hacer. Primero, que puede interrumpir el combo del enemigo si un compañero tuyo está en peligro y además tiene un ataque de relevo. Puede aplicar trampa con el primer ataque especial que es súper útil, el Special Attack 2 saca mucha vida, es imbloqueable y aparte con la sangre robada que acumula le puede drenar todo el poder al enemigo y reducir la generación de poder, puede aturdir al oponente y sacar la velocidad o añadirte rompebloqueo y que el enemigo reciba más daño. No contento con eso, si el enemigo muere habiendo sido inyectado por una jeringa de Shang Tsung, un MIT con la misma forma y ataques del enemigo aparece como un aliado nuestro que cura a Shang Tsung por cada golpe que da, así que simplemente el mejor MK1 hasta ahora bajo mi punto de vista. Shang Tsung MK1 tiene un gran abanico de habilidades. El puesto del número chistoso se lo lleva Raiden Clásico, un personaje que tiene solo una habilidad en la pasiva pero que igualmente lo hace entrar dentro de este top de diamantes. Cada vez que releva le saca un 40% de la vida actual al enemigo y además lo deja prácticamente sin poder. Este Raiden es muy útil aunque esté a fusión baja, tiene un daño tremendo con su Special Attack 2 que también es imbloqueable y si lo acompañas con Raiden Clásico, el único que puede salvar al enemigo es el mismísimo Jesucristo. Lo único malo es que la pasiva no funciona contra jefes, sino estaría muy roto y entraría dentro del top 3 mejores personajes del juego. Aún así tiene también muy buenos ataques básicos, es de dos clases distintas que sirve también bastante para la cripta y choque arenos que son los modos más importante del juego, así que en general este personaje es muy bueno porque sirve a cualquier fusión por el daño directo que causa al entrar, sirve mucho para batallas complicadas de torre y al ser un personaje clásico le puedes armar un montón de equipos. Para el puesto número 12 tenemos a El Guasón, alias El Bromitas. Un personaje sumamente útil en estos últimos tiempos porque le hace counter a todo tipo de regeneración y no solamente eso, sino que tiene también mucha utilidad con los 3 tipos de cartas que tiene, que con una aplica ceguera y no permite que el enemigo se cure de ningún tipo de forma, con otra te drena el poder poco a poco y al ser tipo rayo con Fusion MK11 hacen un combo tremendo y la tercera hace un montón de daño, desactiva los Special Attacks y le destruye un equipamiento al enemigo. Hay que recalcar que el Joker es de clase nómada y básicamente es como si fuera de todas las clases del juego, así que siempre tiene bonus en la cripta y en choque de reinos. Además puede hacer un loop infinito de aturdimiento con el segundo ataque y el primer special tiene ruptura de escudo que es tremendo, así que con todo esto lo hace un personaje sumamente completo y con una gran utilidad. Puesto número 11 para Milena Boras. Aunque fue uno de los primeros diamantes en MK Mobile, sigue siendo un tremendo diamante, de hecho es el diamante con más estadística de daño en todo el juego. Lo que hace a esta Milena sumamente buena es que si la llevas en tu equipo duplica el daño que causa el sangrado, el fuego y el veneno, así que con ella y un equipo que apliquen estos efectos como lo podría hacer Milena Voraz, Scorpion MK11 y Tanya Piromante, te puedes pasar una batalla en cuestión de segundos solamente usando daño con el tiempo.
Y lo mejor es que esta melena te puede servir a cualquier tipo de posición. También lo bueno que tiene es su regeneración en su ataque especial y su ataque de entrada que aplica sangrado, causa daño y deja al oponente aturdido, que además es imbloqueable. Lo único malo es que sus combos básicos no son los mejores y justamente que los jefes son inmunes al daño con el tiempo, pero aún así, Melena Voraz no deja de ser un personaje que sí o sí te va a ayudar si la tenés en tu colección a cualquier fusión. Llegamos al puesto número 10 y este va para Scorpion Fuerza de Asalto, alias Scorpion de Call of Duty. Uno de los mejores soportes del juego, este Scorpion tiene la habilidad de salvar una vez de la muerte a tus compañeros de equipo y les recupera un poco de salud, también causando un poco de daño al enemigo, y este Scorpion también drena poder al entrar al combate, que con su equipo de fuerza de asalto completo puede salvar hasta 3 veces como máximo y le da la habilidad de tener poder al entrar también a sus compañeros de fuerza de asalto. Este Scorpion tiene aturdimiento en el primer ataque, que es muy bueno para hacer un loop infinito de aturdimiento. Tiene regeneración en el segundo special, que junto con su pasiva lo hace de los mejores personajes para la cripta y modo sobreviviente. Y además tiene muy buenos ataques básicos. Así que este personaje es perfecto para ser tu acompañante y salvarte cuando te estén a punto de matar. Y si querés volverte totalmente inmortal, este equipo de acá es lo más cercano que vas a ver. En el puesto número 9 está Nightwall Círculo de Sombras. Este personaje está muy roto teniéndolo a fusión media alta, más que nada con su habilidad de su hacha, que cuando se la clavamos al enemigo causa bastante daño, el oponente no puede irse del combate y en cualquier momento podemos interrumpir los ataques básicos del enemigo, que encima cuando llevamos el hacha para que vuelva nos va a curar una buena porción de nuestra vida y el enemigo se come otra vez más daño y va a tener lentitud. Tiene buena velocidad, el segundo ataque es imbloqueable y tiene buen daño, el primer ataque no tiene nada pero te sirve para empujar al enemigo y mantener un poco de distancia. Y otra cosa igual de buena que tiene es su habilidad de soporte, que estando fuera de la pelea apoya a su equipo Círculo de Sombras lanzando un hacha con ruptura de escudo por cada vez que un compañero le rompe el bloqueo al enemigo. Además, cuando un oponente entra a la pelea, Nightwall le drena una barra de poder y también le lanza un hacha que causa daño. Un personaje muy completo, pero que su utilidad en tu colección depende de la fusión en la que esté. Puesto número 8 para Fujin de MK11. Es el personaje con mejor finalizador de combo del juego, literalmente, porque con él se activa una serie de minijuegos que al completarlos todos al 100% deja al enemigo más lento que una tortuga, tiene special attacks y le vamos a hacer más daño, todo esto por 20 segundos. Teniendo este efecto de huracán activo, el enemigo recibe daño extra en forma de relámpagos por cada ataque de rayo que recibe. Algunos ejemplos podrían ser el primer ataque de Rain clásico, el segundo de Rain clásico y así. Por esto mismo, con este daño extra que es porcentual, este Fujin te puede servir a cualquier fusión combinándolo junto con un compañero que tenga ataque de rayos en sus ataques básicos o en sus special attacks, y por lo tanto Fujin MK11 es muy efectivo contra jefes. Su segundo ataque especial destaca bastante al ser imbloqueable, aplicar aturdimiento y tener un daño muy alto. Además, Fujin tiene la habilidad de soporte donde los MK11 y personajes de clase dioses antiguos tienen un 50% de aplicar disipación después de cualquier especie de ataque. Así que Fujin es uno de los mejores personajes dentro del equipo de MK11. Yendo con el puesto número 7 tenemos un clásico de clásicos, Liu Kang clásico. Un personaje que en su época se le conocía como el mejor personaje del juego o el segundo mejor personaje junto con Scorpion MK11, pero que con la llegada de otros con pasivas más complejas y más útiles para hoy en día se fue alejando un poco de ese puesto. De igual forma, este Liu Kang sigue siendo un personajazo, tremendos ataques básicos, tiene uno de los Special Attack 2 más mortales de todo el juego, se cura con el fuego y es inmune al sangrado, al veneno y al drenado de poder, que cabe recalcar que si le intentás aplicar sangrado, veneno o fuego de Liu Kang clásico se le potencia los ataques críticos, y si le intentás robar el poder o drenarlo, los ataques básicos de Liu Kang clásico hacen más daño. Un personaje que si no lo atacás cuerpo a cuerpo no le podés hacer prácticamente nada, y además una parte muy útil de este Liu Kang es que los compañeros de equipo cada vez que relevan aplican incapacitado a los enemigos, así que si estás cambiando de personaje constantemente los oponentes se quedan sin special attacks para toda la partida.
a menos de que tengan resistencia a prejuicios, que en la actualidad bastantes enemigos tienen ese tipo de resistencia, y eso también afecta del por qué este Lucan quizás bajó un poco de la cima del top 3 mejores personajes del juego, pero en general este Lucan clásico diamante no decepciona nunca. Adentro del puesto 6 contamos con Raiden de Injustice 2, para mí el mejor Raiden que hay en el juego y uno de los mejores matajefes de todo MK Mobile. Tiene un finalizador de combo tremendo que genera un montón de poder y que si llevas la Brutality de Raiden equipada puede hacer mucho daño con todos los golpes que contiene. Como casi todos los Raidens tienen muy buenos ataques básicos, ambos Special Attacks son inbloqueables, pero el que más destaca es sin duda el segundo, que aplica trampa y tiene un daño tremendo, que si lo combinás junto con el efecto de empapado de equipo te puede hacer una batalla de jefes en cuestión de segundos. Una parte de su pasiva hace que los finalizadores de combo y Special Attacks causen un 20% de su daño también a los enemigos relevados, pudiendo así matar a un enemigo, y cuando entren los demás ya van a estar con su vida más baja. Y gracias al tremendo aura que tiene este personaje, el enemigo, al estar Raiden Injustice 2 presente en el campo de batalla, se le va drenando el poder por cada segundo que pasa, que si tenemos el talento de ataques a puntos débiles, el enemigo va a estar con trampa infinita literalmente por toda la partida. Y como habilidad de soporte, los ataques especiales de los compañeros de Raiden tienen una probabilidad de aturdir al oponente. Así que Raiden Injustice 2 fue creado para intimidar a los jefes, y al ser un personaje puramente DPS, obviamente tenerlo a buena función es bastante importante. Llegamos al puesto número 5, que este va para la pesadilla de muchos, o sea para Noob Saibot Caballero más oscuro. Un personaje que si dejas que te toque con su ataque de entrada, que es imbloqueable, o no relevas rápidamente, va a crear una sombra copia del enemigo que fue afectado por la locura. Esto lo puede hacer infinitamente hasta que el propio Noob Saibot se muera, que cosa que es bastante complicado de hacer, porque si logra crear una sombra y a Noob Saibot lo están a punto de matar, la sombra lo protege, o en caso de que un compañero de clase infierno también esté a punto de morir, la sombra lo va a proteger también. El enemigo afectado por la locura recibe más daño y se le reduce todo el daño que le inflige. Noob Saibot Caballero más oscuro tiene un primer Special Attack que aplica trampa y marca de la muerte, y cuenta con uno de los mejores Special Attack 2 de todo el juego, porque en este mismo tiene la posibilidad de elegir entre aplicar incapacitación, ralentización o escudo, que sumado a esto, el segundo ataque también es imbloqueable. Así que básicamente si jugás bien con este Noob Saibot puedes ser prácticamente inmortal, por esto mismo es el mejor Noob Saibot que hay actualmente en el juego. Puesto número 4 para Raiden Clásico, el speedrunner de jefes. Primero, Raiden Clásico, y todos los compañeros que sean del equipo clásico empiezan con una barra de poder. Raiden gana un 15% de aumento de generación de poder por cada efecto negativo que este o un compañero de equipo aplique hacia el enemigo, que esto se puede acumular hasta 7 veces como máximo, pero la pasiva y gameplay de este Raiden se centra más que nada en el efecto de empapado, que lo puede aplicar con un 20% de chance en los finalizadores de combo, o directamente con su Special Attack 2, que además de ser imbloqueable y aplicar empapado, además tiene trampa. Él y sus compañeros del equipo clásico tienen un 75% de chance de que cualquier efecto negativo aplicado a un enemigo empapado se convierta en efecto negativo de equipo, o sea que estaríamos expandiendo ese efecto negativo para que también afecte a todo el equipo enemigo. Y justamente este Raiden Clásico se utiliza con algún personaje de Raiden para aplicar empapado al equipo, que este efecto, al potenciar el daño de ataque de rayos, se resume en que al atacar al enemigo que esté en campo, todo el equipo enemigo va a estar recibiendo muchísimo daño, y con esta estrategia básicamente puedes pasar una batalla normal en 10 segundos. Para mí este es el mejor clásico que hay en todo MK Mobile. Antes de pasar finalmente al top 3, primero unas menciones honoríficas de aquellos personajes que estuvieron cerca de entrar en este top 15.
Cabe recalcar que dentro de este top 3 cada personaje, dependiendo de la opinión de cada uno, puede variar de posición, pero este para mí sí o sí son los 3 mejores personajes actualmente en MK Mobile. Top número 3 para Liu Kang de MK11. Este es sin duda uno de los más completos o el personaje más completo que hay en el juego. Primero, tiene un ataque de relevo que roba y drena poder, haciendo muy fácil que puedas alcanzar su Fatal Blow o cualquier ataque especial. Con su Special Attack 1 al superar el 80% en el minijuego aplica ruptura de escudo, el segundo ataque especial aplica trampa, tiene muchísimo daño y al superar el 90% en el minijuego se aplica fortalecimiento. La pasiva principal de Liu Kang se centra en el rompebloqueo, ya que cuenta con un 35% de rompebloqueo en sus ataques especiales, pero también cada vez que golpea exitosamente al enemigo con sus ataques básicos o con sus special attacks, Liu Kang aplica conmociones cerebrales. Por cada conmoción cerebral, la chance de romper el bloqueo al enemigo y la chance de ataques críticos aumenta justamente en un 1%. Y por si acaso no bastaba con esto, los personajes MK11 en el equipo después de relevar tienen ataques furtivos, o sea, ataques que no pueden ser esquivados de ninguna forma. Un counter directo a Jade Asesina, Jason Imparable o cualquier equipamiento que tenga una probabilidad de evasión. Así que este sería el mejor Liu Kang de todo MK Mobile y de las mejores o para bastantes el mejor personaje del juego. Puesto número 2 para mi querido y siempre fiel Scorpion de MK11. El personaje que indiscutiblemente te sirve hasta a fusión 0, tiene una pasiva muy simple, aplica fuego a todo el equipo enemigo al comienzo de la partida y cada vez que entra de vuelta, su pasiva lo hace tener de los mejores ataques básicos del juego, ya que contiene un 25% de chance de ataques letales con ataques básicos tanto para él como para todo el equipo MK11. Y además Scorpion MK11 es muy rápido. Lo más conocido de este Scorpion es su primer ataque especial que aplica incapacitado y deja al oponente un poco aturdido, superando el 90% en el minijuego. Gracias a esto tiene el tan conocido combo infinito, que mientras Scorpion MK11 tenga el suficiente poder puede seguir spameando y spameando el primer ataque especial hasta que el enemigo se muera o hasta que se acabe el tiempo en una batalla de jefes. Además de esto, Scorpion MK11 tiene un finalizador de combo que aplica fuego acumulable y si su vida baja al 25% se le activa un ataque de relevo que también es inbloqueable y aplica fuego. Aunque los jefes sean inmunes al daño con el tiempo, este Scorpion MK11 aún así es muy bueno contra ellos, tan solo teniendo los ataques básicos y ataques especiales, que este es el mejor Scorpion y al igual que Liu Kang MK11, la opinión puede variar, pero es de los mejores personajes de todo el juego. Y finalmente para el puesto número 1 se lo lleva Homelander. No existe un personaje con habilidades tan rotas como este personaje. Al inicio de la partida, Homelander selecciona de forma al azar a una figura parental y a un archienemigo. A la figura parental le da un 50% de resistencia a perjuicios, un 25% más de generación de poder, un 15% más de velocidad y mientras Homelander o la figura parental se encuentren activos en el campo, van ganando probabilidad de golpe letal para el ataque especial 2. Esto tanto para Homelander como también para la figura. Después, todos los enemigos menos el archienemigo le causan un 50% menos de daño a Homelander. Por cada personaje que Homelander derrote, este gana un 25% más de daño y si derrota al archienemigo gana un 50% más de daño. La cereza del pastel viene cuando un enemigo derrota a la figura parental, que si la figura muere, Homelander entra para vengarla, haciéndole al enemigo un ataque que puede alcanzar los millones de daño. Una cosa nunca antes vista por ningún otro personaje. Y si ya nos vamos fuera de la pasiva, tiene de los mejores ataques básicos del juego, los dos ataques especiales son imbloqueables, el primero aplicando incapacitación y el segundo es prácticamente el Special Attack 2 con más daño en todo el juego al tener más chance de ataques letales, así que es increíble. Y como extra, en su Fatal Blow tiene un efecto único llamado Fractura, el cual hace daño con el tiempo, pero mientras a más fusión esté Homelander, más daño hace este perjuicio. Sin ningún tipo de duda, es el personaje más roto jamás creado hasta la fecha en Mortal Kombat Mobile y el mejor personaje de todo el juego. Pero bueno, ya sé que quizás este video tenga un poco de opiniones diferentes de la gente, pero les invito a compartir las opiniones que tengan debajo en los comentarios.
Este video fue creado con la intención de compartir quiénes son los mejores personajes de diamante en MK Mobile, pero no decir exactamente qué diamante es mejor que el otro. De igual forma, si te gustó el video le puedes dejar un like que apoyaría un montón. También si no estás suscrito te puedes suscribir, que si no, no te va a tocar ninguno de los diamantes de este video. 100% real, no fake. También no se olviden de que pueden unirse al servidor de Discord oficial de la comunidad. El link se lo dejo como siempre debajo en la descripción para charlar acerca sobre la siguiente actu y en general sobre cosas de MK Mobile. Un saludo como siempre a los miembros más premium del canal como Kaito09, Macro Claramente, Shau NS, Leo Gesa, Pablo 2DC, Alex Rivera, Raikexu Fénix, Mauricio, Frank Reina, Máximo, Alan Muñiz y Helio Khan. Y como último pero no menos importante, un saludo también a los demás miembros que muchas gracias como siempre por apoyar a este humilde canal. Pero bueno gente, espero que tengan un excelente día y nos veremos en un próximo video. Chao.